Jóvenes, tengan muy buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra cátedra correspondiente a la segunda semana, parte 2. La clase anterior comenzamos a analizar y a fijar claramente que dentro de todo proceso judicial en el ámbito civil está constituido por una serie de etapas. Y estábamos analizando la etapa postulatoria. Definimos claramente cuál es su contenido, cuáles son sus objetivos y comenzamos a fijar en qué consistía la demanda, su naturaleza jurídica, su clasificación de acuerdo a su pretensión y a el número de pretensiones. Muy bien, vamos a continuar y esta vez vamos a iniciar nuestra clase analizando cada uno de los efectos de orden procesal de la demanda. Ustedes saben que la presentación de la demanda va a producir una serie de consecuencias, no solo de orden procesal, sino también de carácter sustancial. Por ello es que nosotros tenemos que analizar y fijar justamente hacia dónde está direccionado cada una de ellas. Muy bien, analicemos entonces estos efectos de orden procesal. Primero, que produce la apertura de la instancia. Muy bien. ¿Y eso a qué señalará docente? Hará si, por ejemplo, sostiene que la demanda va a obligar al juez ¿a qué cosa? A pronunciarse en dos momentos. Uno inmediato, que es sobre la admisibilidad de la demanda, y el otro mediato, que es cuando va a dictar sentencia sobre su mérito. Muy bien. Segundo punto. ¿Cuál es el siguiente efecto? Que se genera una carga para el actor que debe impulsar el proceso y evitar que caiga en abandono. ¿A qué se refiere esto? Que conforme se establece en el artículo 346 del Código Procesal Civil, ustedes tienen que saber, jóvenes, que el cómputo del plazo para el abandono se entiende de iniciado el proceso con la presentación de la demanda. Por ello es muy importante señalar y fijar uno de estos efectos que se puedan suscitar cuando se interpone la demanda. El siguiente efecto es, si lo vemos aquí, la determinación de los sujetos de la relación jurídico-procesal. Y es lo que invocamos también en la clase anterior. Aquí lo que se pretende es que la parte demandante precise contra quién dirige su pretensión. Sencillísimo. Luego tenemos el siguiente efecto, es la determinación de la competencia. Ojo, ¿eh? Aquí es el demandante quien reconoce en forma expresa la competencia del juez, pero también de manera tácita con la simple presentación de la demanda. Ojo, ¿eh? Por ello, no puede cuestionar la competencia a menos que sea en razón de la materia, grado o cuantía, pero no la competencia territorial. Ojo, ¿a qué me estoy refiriendo? No voy a interponer una demanda de alimentos en un proceso de conocimiento, pues a eso se está refiriendo, no, entonces, no, voy a interponer la demanda de alimentos ante el juez que corresponda, así como cuando interpongo una demanda de divorcio, lo haré a través de un proceso de conocimiento sobre el juez que corresponda, ¿cierto? Muy bien. Luego, dentro de los efectos, y es el último que hemos señalado dentro de nuestra diapositiva, es cuando se fija el objeto del proceso respecto al actor. Aquí, por ejemplo, Toral Moreno sostiene que la sentencia no puede declarar admisibles peticiones que no se formularon, ya que no puede condenar a más de lo pedido ni una cosa distinta a lo solicitado en pronunciarse a cargo de personas que no fueron determinadas, ojo, ni a favor de sujetos que no asumieron el papel de actores, ni por último, basar sus puntos resolutivos en causa no alegada. Es por ello que ustedes habrán escuchado que el juez no debe recaer en ultra petita ni extra petita. Les pongo esto como un ejemplo. No puede emitir una sentencia con una pretensión que no fue invocada o con una pretensión distinta o más allá de la pretensión
que se ha invocado. Yo, si la pretensión es alimentos, el juez no puede resolver alimentos y tenencia, ¿no? O si mi pretensión fue alimentos, el juez no puede resolver con una situación de tenencia. A eso se refiere. Bueno, es uno de los ejemplos que se los pongo. Por ello, jóvenes, es muy importante que la sentencia va a estar limitada. ¿A qué? A los hechos y situaciones de derecho planteadas en la demanda. Por eso es muy importante este efecto que produce la demanda dentro de este orden procesal. Por ello que al contestar la demanda, cuando se interpone la demanda y se contesta la demanda, en función a ello es lo que se va a resolver. Por ello se afirman que las sentencias se pronuncian en ese término que corresponde, ¿no? Hic et nunc. Vayamos ahora a los efectos de orden material. No lo tengo en la diapositiva, pero se los voy a explicar. Hace un momento explicábamos los efectos de orden procesal, pero también existen efectos de orden material. Uno, cuando se impide la caducidad de un derecho. ¿Y a eso a qué se refiere? Con la sola presentación de la demanda, suspende los efectos de la caducidad. Vidal Ramírez sostiene que es muy importante que el plazo de caducidad es fatal y lo único que puede impedir que se produzca la caducidad de un derecho es su ejercicio. Yo no puedo, por ejemplo, interponer una demanda cuando ya se me ha caducado mi derecho, porque ya los plazos se vencieron, a eso se refiere. Otra situación que se puede dar aquí es cuando se convalida la pretensión intentada en la demanda, descartando otras que pudieran ser alternativas, ¿no? Bueno, de acuerdo a la pretensión. Finalmente, otro efecto de orden material que ustedes deben de saber es que con la pretensión de la demanda, la pretensión material se torna en una pretensión procesal. Y eso ustedes ya lo saben porque la analizamos en la clase anterior. Cuando hablamos de una pretensión material y cuando hablamos de una pretensión procesal. Ahora analicemos cuáles son los requisitos de la demanda. ¿Que se acuerdan? Que viene a ser también uno de los contenidos ¿de quién? En este caso, cuando hablamos de la demanda, hablamos de la etapa postulatoria, hablábamos que uno de los contenidos justamente viene a ser eso. Para ello es muy importante que ustedes fijen que el artículo 424, y se lo van a aprender de memoria porque no es porque les obligue, sino porque se da. Me acuerdo que cuando era estudiante no fijaba, pero la experiencia y tantos años, y como quien les habla litiga, ya nos aprendemos de memoria en qué artículos se encuentran aquellas figuras jurídicas tanto del derecho objetivo como el derecho sustantivo porque lo estamos manejando de forma constante. Sin embargo, esto es algo que ustedes lo tienen que fijar desde ahora, jóvenes, desde ahora, para que ustedes sepan claramente los requisitos de fondo y de forma que ésta merita para que no sea rechazada desde un principio cuando ustedes interponen una demanda. Y para ello, ustedes tienen que saber cuándo se habla de improcedente o inadmisible una demanda. Claramente, aquí se están fijando cuáles son los requisitos de la demanda. Tienen que ustedes ubicar de que hay elementos subjetivos, elementos objetivos, elemento causal, elemento jurídico y elemento complementario. Los elementos subjetivos son 4. Primero, la designación del juez ante quien se interpone. Segundo, el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante. Tercero, el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante. Si no puede comparecer o no comparecer por sí mismo, ¿no? Cuando hablamos de representante o apoderado. 4. Como último elemento subjetivo está el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se tiene que expresar esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, ¿no? Si fuese el caso. Luego tenemos los elementos objetivos, que viene a ser
El petitorio, porque aquí va a comprender la determinación clara y concreta de lo que estás pidiendo, ¿no? Una demanda de divorcio por causal, una demanda de alimentos, una demanda de terciarización, una demanda de cualquier índole que puede ser de conocimiento, puede ser abreviado o puede ser sumarísimo. Luego tenemos el elemento causal. ¿A qué se refiere esto? Vienen a ser todos los hechos en que se funde tu petitorio, que van a ser expuestos de manera enumerada, en forma clara, precisa, ordenada. Y eso es muy importante. Luego tenemos el elemento jurídico, que es la fundamentación jurídica del petitorio. Obviamente que este es un complemento importante del elemento causal, porque ahí, ¿qué es lo que se va a fijar? Se va a fijar aquellas normas que están protegiendo mi derecho. Luego tenemos los elementos complementarios. No es más que el monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse, porque a veces hay montos indeterminados. Luego tenemos la indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda, ¿no? Luego tenemos los medios probatorios y finalmente la firma del demandante o su representante o su apoderado, si fuese el caso. Para ello, si es que se da en ese caso, el secretario respectivo lo va a certificar a través de la huella digital del demandante analfabeto, si fuese el caso. Es muy importante que ustedes consideren todo esto a fin de garantizar que sea admitida su demanda. Luego tenemos los anexos de la demanda, que es muy importante que ustedes lo tengan presente y que claramente está señalado en el artículo 425 del Código Procesal Civil. Y existe una serie de requisitos a fin de que ustedes puedan considerarlo y tenerlo claro desde ya, porque es algo con lo que ustedes van a trabajar de manera diaria y propia de la carrera de un abogado, que no puede quedar desapercibido y no puede haber equivocación alguna. Por ello es que dentro de nuestros anexos se tiene que claramente estar la copia legible del documento de identidad del demandante o en su caso del representante, si se diera. En otras palabras, de tu DNI, debidamente legalizado. Luego tenemos el documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado, si fuese el caso también. Luego se van a anexar las pruebas que acrediten la representación legal del demandante si se trata de una persona jurídica o natural, también si fuese el caso. Luego tenemos aquí las pruebas de calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea o de título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia de conflicto de intereses y en el caso del procurador oficioso, si es que fuese el caso también, ¿no? Luego, como número 5, aquí vamos a poner todos los medios probatorios, ¿sí? En el mismo orden que lo hemos puesto en los medios probatorios de la demanda. ¿Ok? A efectos de que se acompañara por separado el pliego cerrado de posiciones, si es que lo hubiese también de un interrogatorio para cada uno de los testigos, y pliego abierto especificando los puntos sobre los que versará el dictamen pericial de ser el caso. Si es que nosotros estamos ofreciendo testigos, tenemos que ofrecer también en un sobre cerrado todas las preguntas que se van a realizar, que nos llamamos como el pliego sobre los puntos de preguntas que se va a ejecutar sobre cada uno de los testigos debidamente cerrado. Así como también sobre el dictamen pericial, si es que lo pudiéramos nosotros solicitar de acuerdo a la naturaleza de nuestra demanda. Y finalmente, dentro de los anexos, vamos a fijar los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no se dispusiera de alguno de estos, se va a describir su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentra y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Esto es importantísimo también, de acuerdo a la naturaleza de la pretensión y según los hechos que se estén narrando. Clasificación
judicial de la demanda. Existen 3 filtros para verificar la existencia, constitución y desarrollo válido de la relación procesal. Por ello es muy importante que se tenga en cuenta la calificación judicial de la demanda, que va a estar a cargo de uno de los sujetos de la demanda, de los sujetos procesales. Y me estoy refiriendo ¿a quién? Al juez. Para ello, existen 3 filtros para verificar la existencia, la constitución y el desarrollo válido de la relación procesal, que es muy importante. Muy importante, vuelvo a repetir, cómo es que se va a dar la calificación judicial de la demanda. Y les dije en un primer momento que para que una de ellas, como es la relación jurídica procesal, sea declarada válida, tiene que reunirse las condiciones de acción y los presupuestos procesales. Finalmente, ¿qué es lo que se busca con la calificación de la demanda? Es que se produzca el saneamiento procesal y en el fondo es que se siga un debido proceso durante el desarrollo de la misma. ¿Cuáles son esos 3 filtros? Tal como podemos fijar en nuestra diapositiva, es la calificación de la demanda, la resolución de las excepciones si se plantearan y el saneamiento procesal. Aquí el juez puede establecer juicios de admisibilidad, procedibilidad y fundabilidad. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuándo el juez va a declarar inadmisible la demanda. Pero antes de analizar cada uno de ellos, es importantísimo que ustedes sepan que los aspectos que el juez debe examinar y constatar en estos filtros que les he mencionado sobre los 3, no son idénticos. En la calificación judicial de la demanda solo se verifica la concurrencia de algunos presupuestos procesales, y hay que verlo, y las condiciones de acción. Por ello es que tiene la facultad del juez de rechazar liminarmente la demanda por causa expresamente prevista en la ley. Ante esto, es bueno que ustedes sepan que, por ejemplo, Pacheco Gordillo señala o afirma que esta facultad concedida a los jueces equivale a la denegación de la justicia y constituye un obstáculo para acceder a la tutela jurisdiccional. Bueno, es su apreciación, pero aquí lo que se trata es que la tendencia generalizada de la doctrina procesal moderna y del derecho comparado es concebir claramente el derecho de acción como un derecho relativo. Quien quiera ejercitar la acción no puede hacerlo de cualquier forma. Por ello es que se establece los requisitos de forma y de fondo de la demanda. Por eso es que claramente estamos hablando de los 3 filtros en la cual se tiene que verificar para poder sanear finalmente el proceso frente a una relación jurídica procesal válida, frente a las condiciones de acción, a los presupuestos procesales que se tiene que requerir. Por ello la importancia. Muy bien, te doy, te concedo tu derecho de acción. Es el poder jurídico que el Estado te reconoce, cierto, pero es un derecho relativo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu pretensión, de acuerdo a cómo el juez investigue y resuelva con la justicia, puede declararla fundada o puede declararla infundada. A eso se refiere. Es muy importante, entonces, que cuando un justiciable ejercita su derecho de acción, no tiene necesariamente, y esto ustedes lo tienen que saber, derecho a una sentencia sobre el fondo, y mucho menos que ésta sea favorable. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ¿y por qué no hay un pronunciamiento sobre el fondo? Porque puede darse el hecho de que la puedo rechazar de manera liminar, porque debo declararla improcedente de plano o en su defecto la puedo declarar inadmisible, de acuerdo a cómo ésta sea, ojo, sea constituida sobre su validez, analizada sobre su fondo y su forma por el juez. A eso se refiere. Por ello es muy importante que nosotros sepamos cuándo el juez declara inadmisible o cuándo el juez declara improcedente una demanda. Para ello, el Código Procesal Civil en el artículo 128 establece la diferencia entre inadmisibilidad e improcedencia.
Por ello es que señalo que la calificación es muy importante que realiza el juez a fin de determinar si cumple o no con los requisitos de forma y de fondo. Por ello es que cuando una demanda se califica inadmisible es porque no cumple con los requisitos de forma, ¿no? Que finalmente puede generar que sean subsanables por ese carácter de intrínsecos que son. Y eso es lo que vamos a analizar en estos momentos. El juez, claramente como ustedes pueden observar en las diapositivas, va a declarar inadmisible la demanda cuando no tenga los requisitos legales, cuando no se acompañen los anexos exigidos por ley, cuando el petitorio sea incompleto o impreciso, cuando la vía procedimental propuesta no corresponde a la naturaleza del petitorio o el valor de éste, salvo que la ley permita su adaptación. Ojo, y es muy importante porque acá estamos hablando que el Código Civil va a recoger el criterio de declarar la inadmisibilidad de la demanda por defectos de forma y no cuestiones de fondo, ¿cierto? ¿Qué va a suceder aquí? Aquí la sustitución es distinta, ¿cierto? Y para ello es muy importante que nosotros consideremos hacia dónde está direccionado dichos efectos. En estos casos, ¿qué va a hacer el juez cuando declara inadmisible la demanda? Va a ordenar al demandante que lo subsane la omisión o defecto en un plazo no mayor de 2 días, de 10 días o de 5 días, de acuerdo a la naturaleza del proceso. Si el demandante, ojo, no cumpliera con lo ordenado, ahí sí el juez ya lo va a rechazar la demanda y va a ordenar el archivo definitivo del expediente. Le voy a poner un ejemplo. Se interpone una demanda de alimentos y la demandante coloca una copia simple de la partida de nacimiento. El juez dice, no, necesitamos el documento original, entonces lo voy a declarar inadmisible y le voy a dar 3 días para que, en este caso, subsane la omisión o el defecto. Muy bien, entonces, de acuerdo al plazo que puede ser 3 o 5 días, de acuerdo a cómo lo establezca el juez, tal como lo señala la ley, le va a dar para que levante esta observación. Y el demandante pueda incorporar al escrito la partida de nacimiento original por la cual se está solicitando la demanda de alimentos, en este caso, sobre el hijo. Muy bien. Aclarado esto, cuando se declara la inadmisibilidad de una demanda, vamos a ver cuándo se declara la improcedencia de la demanda, que ya es diferente. Mientras que uno se ve los requisitos de fondo, ¿no? Perdón, los requisitos, los defectos de forma y no cuestiones de fondo, ahora vamos a ver aquellos requisitos de fondo, que es muy importante. Para ello ustedes deben de tener claro que la inadmisibilidad claramente tiene que ver con los defectos de forma, mientras que la improcedencia tiene que ver netamente con las cuestiones de fondo. Nunca se olvide. ¿En qué caso se declara la improcedencia de la demanda, tal como nosotros podemos ver según el artículo 427? Si el demandante carece de legitimidad para obrar. Y estamos hablando frente a una condición de la acción, ¿cierto? Cuando el demandante carece manifiestamente de interés para obrar, también es una condición de la acción. Cuando el juez advierte la caducidad de la pretensión procesal propuesta. Cuando el juez carezca de competencia, estamos hablando de un presupuesto procesal. Cuando no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, y es muy importante que incluso existe también una excepción. Cuando el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Cuando la demanda contiene pretensiones indebidamente acumuladas. Aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, porque yo no puedo, imagínate, hay acumulaciones que yo puedo acumular, por ejemplo, una demanda de alimentos con una
con una pretensión de tenencia y régimen de visitas. Pero una demanda de alimentos no la puedo acumular con la figura jurídica de retracto o tercería. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. Es muy importante aclarar que acá la situación es distinta a la que hemos visto cuando hablo de la inadmisibilidad, porque si se han cumplido con requisitos de procedencia, ello va a determinar que el juez rechace la demanda. La resolución que tendrá carácter definitivo y no cabe subsanación por el demandante. Es por ello que en este supuesto que estamos analizando nos referimos al juicio de procedibilidad que debe ser previo al juicio de fundabilidad, ya que se va a observar la ausencia de los presupuestos procesales, como lo estamos viendo en la diapositiva, y las condiciones de la acción. Por ello es que se aplica de manera contundente el análisis del artículo 427 del Código Procesal Civil, donde claramente establece las causales de procedencia y que no podemos dejarlo de lado. Ante este supuesto contrario que nosotros estamos analizando, que presentada la demanda, el juez tiene la función de calificarla. Y si ésta cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, su calificación será positiva. Por lo tanto, se expide ¿qué cosa acá? Y nunca se olviden, el autoadmisorio, que en los procesos ejecutivos se encuentra comprendido en el mandato ejecutivo, no olvidarse. Ustedes están viendo, de repente, cuando analizan un expediente y ven ahí dentro de las primeras hojas el autoadmisorio, porque justamente en ese autoadmisorio es que el juez va a calificar la demanda y si cumple con la admisibilidad y procedencia. Y una vez que la califica de manera positiva, emite justamente este autoadmisorio para después emplazarlo al demandado y éste pueda contestar la demanda. Por ello, jóvenes, ustedes tienen que tener claramente definido los requisitos de admisibilidad y procedencia que se requiere de una demanda, a fin de que el juez la pueda calificar. Muy bien, continuemos entonces. Ya tenemos claramente cuando hablamos de inadmisible y cuando hablamos de improcedencia. Inadmisible cuando no se cumple con los requisitos de forma, e improcedencia cuando no se cumple con los requisitos de fondo, donde tienen que haber algunos presupuestos procesales y las condiciones de acción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En uno, te dan los plazos, el juez, para que levantes las observaciones cuando es inadmisible y tienes que cumplirlas. Si no lo cumples, simplemente, ¿sí?, lo rechaza de plano y lo archiva de forma definitiva. La acción. Y esto es algo que lo estamos viendo y deben ustedes haberlo analizado cuando han desarrollado Derecho Procesal Civil 1. Nunca se olviden de que la acción como tal, ¿quién ejerce el demandado? La acción es el poder jurídico que ejerce la persona en la cual el Estado lo reconoce para dirigirse al órgano jurisdiccional competente cuando su derecho se vea mediado. Ese derecho de acción, ese poder jurídico que el Estado le reconoce, no es más que la tutela jurisdiccional efectiva, que claramente lo señala ¿quién? Lo reconoce ¿quién? La Constitución. Por eso es muy importante que ustedes sepan que ese derecho de acción que el Estado nos reconoce, la utilizamos cuando nuestro derecho se vea mediado. El derecho de acción tiene una serie de características y ustedes tienen que saber que este derecho de acción, ¿dónde se va a materializar? Y es algo que les vengo repitiendo desde la clase anterior, cuando nosotros interponemos la demanda. Entonces, nunca olvidarse que el derecho de acción viene a ser el poder jurídico que tiene todo sujeto para acudir al órgano jurisdiccional competente y reclamar la satisfacción de una pretensión. Todos los tenemos. Ahora, que pueda ser declarada fundada o infundada, eso se resolverá por el juez a través del debido proceso. Ustedes pueden ver dentro de esta diapositiva una serie de características que corresponden al contenido de la acción, sabiendo de que éste se va a materializar a través de la demanda. ¿La acción es subjetivo? Claro que sí, pues.
porque su misma naturaleza nos hace ver que pertenece a los justiciables. Es público, definitivamente, porque se organiza o se ejercita ante el Estado, en este caso al órgano jurisdiccional competente. Es abstracto, claro, porque es intangible, ya que se va a materializar con la demanda. Y finalmente, la acción es autónomo porque existe antes del proceso, porque ese poder jurídico ya el Estado nos reconoce, es independiente y distinto del derecho subjetivo que obra, como nosotros sabemos, del derecho material, del derecho objetivo material. Algo que ustedes deben de saber es que la pretensión es el derecho subjetivo, concreto, individualizado y amparado por el derecho objetivo que se hace valer mediante ¿qué, jóvenes? Justamente mediante este derecho de acción que el Estado nos lo reconoce. Nunca se olvide. Finalmente, ustedes no deben de olvidar que la pretensión tiene dos elementos esenciales: su objeto y su razón. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se percibe con ella y lo reclamado. Y no es más que otra cosa que se basa en la existencia de determinados hechos. Es muy importante por eso que nosotros tengamos claro la naturaleza de pretensión que nosotros vamos a invocar ante el órgano jurisdiccional competente. Y justamente que la pretensión que está claramente detallada en la demanda es que cuando nosotros invocamos nuestro derecho de acción. Condiciones de la acción. A ver. Ustedes deben de saber que para que el juez dicte el auto admisorio y así como también más adelante se realice el saneamiento procesal, tiene claramente estar definida, como lo dijimos en la clase anterior, una relación jurídica procesal válida. Y para que ésta se dé, debe reunirse las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Muy bien. ¿Y cuáles son esas condiciones de la acción? Tal como lo podemos fijar en nuestra diapositiva. Tenemos el interés para obrar, la legitimidad para obrar y la voluntad de la ley. Sencillísimo. Comencemos entonces por nosotros tener en cuenta cuando hablamos del contenido de la acción y en estos casos para determinar las condiciones de la acción, que éstas deben estar claramente establecidas dentro del ordenamiento jurídico. Por ello es que son elementos indispensables del proceso que van a determinar finalmente sobre el pronunciamiento del juez para establecer un pronunciamiento válido sobre el fondo en relación a la controversia. Aquí no nos vamos a detener muchísimo porque finalmente ustedes deben de saber, ya lo han venido estudiando desde ciclos pasados, cuando hablamos de las condiciones de la acción. Sin embargo, les voy a brevemente para que se puedan ubicar dentro del contexto. Cuando nosotros hablamos de la condición de la acción de la voluntad de la ley, aquí claramente se determina por la existencia de un ordenamiento jurídico sustantivo, el cual va a contener y reconocer los derechos fundamentales de la persona, que en base a ello es que voy a fundamentar mi pretensión cuando mi derecho se haya visto mellado. Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta yo acá? Por ejemplo, la Constitución Política, el Código Civil, es decir, todas las normas jurídicas de carácter sustantivo en la cual yo pueda hacer valer mi derecho de acuerdo a los hechos que haya mencionado sobre la validez de mi pretensión. Luego tenemos el interés para obrar. ¿Qué cosa es el interés para obrar? Simplemente la necesidad del demandante de obtener del proceso, ¿qué cosa? La protección de su interés material. Aquí, sus presupuestos del interés para obrar, ¿qué cosas son? La afirmación de la lesión de un interés material y la idoneidad del provimiento judicial con el único objeto
que tiene, que es de protegerlo y satisfacerlo. Entonces, no olvidarse que eso es el interés para obrar. Y finalmente, ¿qué vendría a ser la legitimidad para obrar? Es simplemente la identidad que debe existir entre las partes. Y voy a poner una frase. No puede haber relación procesal si no existe una relación material. En otras palabras, la relación jurídica material y las partes de la relación jurídica procesal debe existir entre ellas la identidad. En otras palabras, el titular del derecho según la ley deberá ser el demandante y el titular de la obligación deberá ser el demandado. Pongamos otro ejemplo. En una demanda de divorcio, A y B, ¿la hermana de B podrá interponer la demanda contra A? No, pues, porque ella no es parte de la relación material. Entonces, para que exista una relación jurídico-procesal, necesariamente tiene que existir una relación jurídico-material. Sobre ello estamos hablando frente a la legitimidad para hablar, que en otras palabras vendría a ser la posición habilitante para ser parte en el proceso. Muy bien, aclarado esto, como una forma de hacerles recordar, porque deben haberlo visto en Derecho Procesal Civil 1, tenemos los presupuestos procesales, que tal como lo vengo señalando, son requisitos indispensables para la existencia de una relación jurídica procesal válida. Indispensables porque acá ya estoy hablando de requisitos de fondo, ¿cierto? O de forma. ¿Cuáles serán? Creo que esa disyuntiva se las voy a dejar para que ustedes resuelvan en su primer parcial. Sí, se las voy a dejar en su primer parcial, porque se los he mencionado en el transcurso de la clase. Hay requisitos de fondo y requisitos de forma. Y hay algunos requisitos de fondo en la cual, si no están claramente señaladas dentro de la demanda, el juez lo puede declarar improcedente. Muy bien, le voy a dejar esto como una disyuntiva, para que puedan leerlo y puedan escuchar claramente mi clase. Dentro de estos presupuestos procesales tenemos la competencia, la capacidad procesal de las partes y los requisitos de la demanda, que ya lo hemos analizado. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra clase. Y me quedo con esta diapositiva cuando el Papa Francisco dice claramente, y algunos a veces no lo toman de acuerdo a la naturaleza y el sentido que lo menciona el Papa para reconocer esa carrera noble y de servicio que nosotros los abogados tenemos para con la sociedad, es que él señala que debemos amar a los abogados, debemos cuidarlos, protegerlos, porque ellos son los ángeles guardianes que Dios nos envió. ¿Y por qué dice eso el Papa Francisco? Porque justamente ustedes deben haber analizado o estar analizando lo que corresponde a la ética y la moral del abogado frente a la asistencia sobre los demás para poder promover la justicia, que es uno de los pilares no solo para el bien común, sino es uno de los pilares que no solamente detalla o reconoce el derecho objetivo, sino también el derecho natural. Por ello es que el Papa se pronuncia sobre ello. ¿Por qué? Porque a través de los abogados se promueve la justicia y la paz social. Muy bien, jóvenes, me quedo con este lema preciosísimo de nuestro Papa que reconoce la labor de los abogados, y esto más bien debe ameritar y hacer un auto de conciencia y contrición a todos los abogados para actuar no solo de acuerdo a la ley del hombre, sino también de acuerdo a la ley natural. Conmigo será hasta la próxima clase y que tengan ustedes buen día.